Y ahora sí comenzamos. Muy bien. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 9, que es de la cuenta. La cuenta, movimientos y saldos. Es lo que voy a tratar el día de hoy y también vamos a ver más adelante el capítulo 10. Muy bien. ¿Tuvieron alguna duda con la tarea? Creo que por ahí quedaron algunas dudas, algunos alumnos, algunos compañeros. En la respuesta 1 me ponían ventas netas en lugar de compras netas. Bueno, nada más que corrijan sus cuestionarios para que los tengan bien. Y en algunos casos también vi que en las respuestas 17 y 18 de las preguntas del cuestionario me daban las cantidades del ejercicio que hicimos aquí en la clase anterior. Entonces, no son las cantidades de la respuesta, pues, sino más bien son los porcentajes, ¿verdad? El porcentaje de impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas como para personas morales, y también el porcentaje de las utilidades, ¿verdad? Era lo que se pedía en el cuestionario. Muy bien, vamos a iniciar pues habiendo hecho estas dos aclaraciones, vamos a iniciar con nuestro tema. En este caso, vamos a ver el capítulo 9, la cuenta, movimientos y saldos. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues es estudiar la nomenclatura de las cuentas según su clasificación de activo, pasivo y capital. ¿Y qué es necesario llevar para conocer los valores con los cuales se formulan los estados financieros? Pues bueno, llevar registros especiales para controlar tanto los aumentos como las disminuciones. Tanto aumentos como disminuciones que originan las operaciones en el activo, el pasivo o en el capital. Nombre de las cuentas y sus clasificaciones. Muy bien. El nombre que se le dé a la cuenta debe dar una idea clara y precisa del concepto o elemento que va a controlar dicha cuenta. Las cuentas se clasifican en tres grupos, que son cuentas de activo, que controlan o verifican las alteraciones de las operaciones generadas en el activo de la entidad. Las cuentas de pasivo, que también controlan o verifican alteraciones de operaciones generadas en el pasivo de la entidad. Y las cuentas del capital, que controlan o verifican alteraciones de operaciones del capital de la entidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Me pueden por ahí, por medio del chat. Aquí lo tengo a un lado. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Ninguna, muy bien, continuamos. ¿Qué entendemos por cuenta? Bueno, pues la cuenta es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que producen las operaciones del activo, del pasivo o del capital de la entidad. Ahora bien, vamos a entrar, ahora sí, a los términos contables con que vamos a denominar a las columnas y las cantidades que en ellas se van a registrar. El número 1 es el debe. ¿Qué entendemos por debe? Bueno, pues debe es la columna que se encuentra en la parte izquierda de la cuenta T. En este caso sería esta parte de aquí. Estoy señalando con el cursor. Muy bien. La segunda, ¿qué entendemos por haber? El haber es la columna que se encuentra en la parte derecha de la cuenta T o esquema de mayor. Esquema de cuenta o esquema de mayor. Este es el nombre que le damos a esta cuenta T. Pues obviamente su nombre es porque se parece a una T. Muy bien. Ahora bien, ¿qué entendemos por cargar o debitar? Es anotar una cantidad en el debe de la cuenta, en este caso en el lado izquierdo. ¿Qué entendemos por abonar o acreditar? Es anotar una cantidad en el haber, esto es, en el lado derecho.
de nuestra cuenta T, esquema de cuenta o esquema de mayor. Muy bien. Ahora bien, derivado de esto, vamos a obtener o vamos a realizar algunos movimientos a las sumas de los cargos y de los abonos. Y van a existir dos clases de movimientos: movimiento deudor y movimiento acreedor. Muy bien. Movimiento va a ser todas las cantidades que veamos nosotros anotadas en el lado, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, en el debe o en el haber de nuestra cuenta T. Muy bien, el movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. La suma de aquí va a ser nuestro movimiento deudor. Movimiento acreedor, ¿a qué se le llama? A la suma de los abonos de una cuenta. Ese va a ser nuestro movimiento acreedor. Derivado de lo anterior, obviamente nos va a dar unos saldos. ¿Qué es un saldo? Pues es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. ¿Cuántas clases de saldos existen? Dos clases: saldo deudor y saldo acreedor. Dependiendo de cuál sea mayor, esa va a ser la denominación del saldo. En nuestro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en nuestro ejemplo tenemos en el debe una sumatoria en los cargos de 38,200 pesos. Ese es nuestro movimiento deudor. En el haber tenemos abonos por un total de 130,190 pesos. Ese es nuestro movimiento acreedor. El saldo que se obtiene de la suma o resta algebraica de estas dos cantidades nos va a determinar la naturaleza de nuestro saldo. En este caso va a ser saldo acreedor por 91,990 pesos, que es la resta o la suma y resta de los 130,190 pesos menos los 38,200 del movimiento deudor, nos va a dar un saldo acreedor de 91,990 pesos. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Tenemos que cuando una cuenta tiene saldo deudor, cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor, ¿ok? Fue el ejemplo que vimos ahorita también en el primer ejemplo, cuando una cuenta tiene saldo acreedor, cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Cuando una cuenta únicamente, no te preocupes, Cristina, tiene movimiento deudor, bueno, pues cuando su valor representa el saldo deudor. Es decir, cuando únicamente hay movimientos en el debe, ¿verdad? Cuando una cuenta se entiende, o cuando se entiende que una cuenta está saldada o cerrada, bueno, pues cuando una cuenta está saldada o cerrada, cuando sus movimientos son iguales. Ahí decimos que ya está saldada o cerrada nuestra cuenta. Este es el capítulo 10, la cuenta movimientos y saldos. Como ustedes pueden ver, es un capítulo muy pequeñito. Vamos a ver los ejemplos que trae el autor.
Vamos a ver la manera de repaso. La cuenta de movimientos y saldos. Muy bien. Ok, pues la idea es conocer los valores con los cuales se elabora el balance general y el estado de resultados. Para esto es preciso llevar registros especiales para controlar los aumentos o disminuciones que originen las operaciones, de los diversos conceptos, del activo, el pasivo y del capital contable de la entidad. Muy bien, veíamos aquí ya la nomenclatura, las cuentas, los tipos de cuentas que vamos a encontrar, cuentas de activo, de pasivo y de capital, como ya lo habíamos visto. Viene la definición de la cuenta. Y ahora, pues determinamos parte de esta nomenclatura con los conceptos, ¿verdad? Del debe, del haber, cargar o debitar, y abonar o acreditar. Ya habíamos visto las definiciones. Ok, los tipos de movimiento deudor, aquí vemos el ejemplo, movimiento acreedor, vemos el ejemplo también. Vemos al saldo, cuando tenemos saldo deudor, ahí está el ejemplo del saldo deudor, aparece en color naranja al final de la cuenta. Tenemos el saldo acreedor, cuando el movimiento acreedor es mayor que el deudor, y tenemos ahí el resultado del ejemplo. Y cuando la cuenta está saldada o cerrada, pues bien, las sumatorias en ambos casos son iguales. El primer ejercicio, bueno, tenemos el resultado, un movimiento deudor de 429,000 pesos, 350, un movimiento acreedor de 144,120, el saldo deudor, pues obviamente es mayor el movimiento deudor, entonces el saldo deudor es la diferencia entre los dos, de 285,230. Y tenemos pues la comprobación, la sumatoria de ambos pues nos da los 429,350. Y así tenemos los ejemplos para identificar cuándo el saldo es deudor y cuándo el saldo es acreedor. Con su debido ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente tema. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, ninguna, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el capítulo número 11. El capítulo número 11 nos habla del registro de las operaciones. Bueno, hasta este momento hemos aprendido que para conocer los valores con los cuales se forman los estados financieros es necesario llevar una serie de cuentas para anotar en ellas pues, todas las variaciones que afectan a los elementos del activo, del pasivo y del capital contable, por las operaciones que se efectuaron en la entidad. Ahora bien, vamos a ver o a tratar todo lo relativo a la forma de registrar en dichas cuentas las operaciones realizadas en la empresa. Y para ello vamos a ver variaciones en las cuentas, reglas del cargo y abono, la partida doble y la igualdad numérica entre los movimientos. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de este capítulo? El conocer la partida doble, que representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo, y el capital, y cuándo su saldo es acreedor o deudor. Este capítulo también se va a tratar todo lo referente a la forma de registrar las cuentas del activo, del pasivo y capital, las operaciones realizadas. Muy bien. ¿Qué factores de cada operación es necesario considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan? Primero, es necesario considerar tanto la causa
como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Esto es muy importante. Por ejemplo, si la entidad compra mercancías y las paga con cheque, se debe considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad el aumento de activo en mercancías y la disminución del activo en bancos. Entonces, como podremos ver, cualquier ejemplo, o cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto por la misma cantidad. Entonces nos va a hacer variar tanto los valores del balance general como los del estado de resultados, o por lo menos a uno de los conceptos en cada uno de ellos. Muy bien, ¿por medio de qué se registran estas variaciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital? Pues va a ser por medio de cargos y de abonos. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o disminuciones en las diferentes cuentas? Bueno, pues vamos a tomar como base la fórmula del balance general, que nos dice que activo es igual a pasivo más capital. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es un poquito de teoría. Al final vamos a ver los ejercicios con el interactivo del primer curso de contabilidad del maestro Elías Lara. Hay unos principios que debemos de observar. Esto es, los aumentos del activo se cargan, las disminuciones del activo se abonan, los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se cargan. Los aumentos de capital se abonan y las disminuciones del capital se cargan. Esto es para darnos una idea, de acuerdo con la fórmula que vimos del balance, en donde activo es igual a pasivo más capital. Entonces vemos que si en activo los aumentos se cargan, en pasivo y en capital, pues se van a abonar porque van a ser la contraparte. Muy bien, ¿por qué anotación debe comenzar toda cuenta de activo? Toda cuenta de activo debe empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, del lado izquierdo. Reglas del cargo y del abono. ¿Cuándo se debe cargar? Cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. ¿Cuándo se debe abonar? Cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Muy bien, ¿por qué anotación debe empezar toda cuenta de pasivo? Como ya vimos, toda cuenta de pasivo debe empezar con un abono, es decir, una anotación en el lado derecho. ¿Por qué anotación debe empezar toda cuenta de capital? Bueno, la cuenta de capital debe de empezar por un abono. ¿Qué saldo por lo general tiene la cuenta de capital? Por lo general su saldo es acreedor, porque casi siempre los aumentos del capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en caso contrario sería deudor. Los gastos de venta y los gastos de administración, como están destinados únicamente al registro de operaciones que producen disminuciones de capital, siempre se deben cargar. Ya habíamos visto en el capítulo anterior los gastos de administración y gastos de venta, junto con los gastos y productos financieros, forman los gastos de operación. Ok, entonces es lo que vemos ahorita. ¿Por qué los gastos de venta y administración siempre se deben de cargar y qué saldo deben de tener? Bueno, pues por la explicación que ya habíamos dado. ¿En qué libro se deben de anotar los análisis de las operaciones?
Esta es la forma, pues obviamente, para registrar nuestras operaciones en un libro especial llamado diario. Entonces siempre se anota la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente renglón, dejando una sangría, se anota la cuenta acreedora con su cantidad de abono. A esta forma de registrar una operación se le denomina asiento de diario. Y aquí lo tenemos. El ejemplo, tenemos cargos y abonos. Nuestra operación fue una venta por 1,000 pesos que nos generó un ingreso a nuestra caja por 500 pesos en efectivo. Lo cargamos porque aumenta nuestro activo circulante, aumenta nuestro activo circulante en la cuenta de clientes también por el mismo monto, 500 pesos. Bueno, pues ya tenemos ahí los 1,000 pesos de nuestra venta y obviamente el abono va a la cuenta de capital, en este caso es ventas, como un ingreso por 1,000 pesos. Se abona porque está aumentando nuestro capital. Y tenemos nuestras cuentas T o esquemas de mayor. En la parte de arriba, donde vemos que ventas tiene un abono por 1,000 pesos. Caja tiene un cargo porque estamos aumentando el activo, de acuerdo con las reglas que ya vimos, de 500 pesos. Y clientes también es un activo, lo estamos aumentando también, porque fue lo que nos quedó a deber el cliente por la venta que hicimos por 500 pesos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien, continuamos. Ok. ¿En qué consiste la partida doble? Vamos a entrar a uno de los temas fundamentales en la contabilidad, pues que es la partida doble. Tenemos que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo más el capital. ¿Con qué? Bueno, antes de ver lo de la balanza de comprobación, tenemos que a todo aumento del activo va a corresponder en todo momento una disminución en el activo mismo, un aumento en el pasivo o un aumento en el capital. A toda disminución del pasivo va a corresponder una disminución en el activo, un aumento en el pasivo mismo o un aumento en el capital. Y a toda disminución del capital contable va a corresponder una disminución en el activo, un aumento en el pasivo o un aumento en el capital mismo. Tenemos que esta forma de la partida doble de registrar las operaciones fue concebida por primera vez en Venecia en el siglo XV. Esto es algo de historia. En el año de 1494 por el fraile franciscano Fray Luca Pacioli, que nosotros le llamamos que es el padre de la contabilidad. Gracias a él tenemos esta manera de registrar, ya que él fue quien tuvo esta idea de conservar siempre la igualdad numérica en el balance, para llevar un control, pues obviamente de las entradas y salidas de los negocios que ellos tenían. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al tema de la balanza de comprobación. Muy bien, ¿con qué objeto se realiza? Bueno, pues con el objeto de verificar si los cargos y los abonos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondientes, respetando los principios de la partida doble. ¿Cuándo se debe hacer la balanza de comprobación? La balanza de comprobación se debe hacer en el momento que sea necesario. Se acostumbra a formularla cada fin de mes, con objeto de facilitar la preparación de la balanza de comprobación que se presenta cada fin de año.
¿Qué datos debe contener la balanza de comprobación? Pues el nombre o razón social de la entidad, el nombre del documento, o sea, balanza de comprobación, el folio de mayor de cada cuenta, el nombre de las cuentas, los movimientos deudor y acreedor de las cuentas, los saldos deudor y acreedor de las cuentas y todos los movimientos de las cuentas saldadas. ¿Qué errores podemos descubrir por medio de la balanza de comprobación? Bueno, pues haber omitido en las cuentas del mayor el pase completo de un asiento de diario, haber cargado una cuenta en lugar de otra y haber abonado una cuenta en lugar de otra. Muy bien, vamos a ver ahora los ejercicios del capítulo 11. Registro de operaciones. Pero antes de ver los ejercicios, vamos a ver el interactivo. ¿Alguna duda hasta ahorita? El tema es un poco técnico, entonces sí va a haber que darle una estudiada, un muy buen análisis. De una vez ya haciéndolo, pues bueno, podemos tener ahora sí que las dudas, pues bueno, poder contestarlas. Muy bien. Ok, lo que ya habíamos visto de las variaciones en las cuentas. Para registrar las variaciones, necesario considerar tanto la causa como el efecto. Ok, las variaciones, ya sean aumentos o disminuciones, que sufren los valores del activo, pasivo y capital, se deben de registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y de abonos. Y ya lo veíamos aquí, la fórmula del balance: activo es igual a pasivo más capital, con un activo de 600,000 pesos, un pasivo de 200,000, más un capital de 400,000. Al momento de hacer la distribución, bueno, pues tenemos 3 cuentas que conforman el activo, 2 de pasivo y el capital. Y veíamos las reglas del cargo y del abono, ¿verdad? Lo que ya platicábamos, tomando en consideración los casos en que se cargan y se abonan las diferentes cuentas del activo, pasivo y del capital, se instruyen las reglas. Las cuentas del activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas. Su saldo es deudor. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, disminuyen, aumentan abonándolas precisamente y disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Cuentas de capital empiezan con abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas y su saldo por lo regular es acreedor. Muy bien, y teníamos la regla que gastos de venta y gastos de administración siempre se cargan. Y por lo tanto, su saldo siempre será deudor. Y la cuenta de capital o de resultados, gastos y productos financieros y otros gastos y otros productos se pueden cargar o abonar. Ya vimos algunos ejemplos en la clase anterior. Y por lo tanto, su saldo podrá ser deudor o acreedor. De hecho, en el cuestionario venían unas preguntas precisamente sobre esto, qué pasaba, ¿verdad? Si era utilidad o pérdida en el caso de cada concepto. Muy bien. Ok, para registrar las operaciones, primero debemos de analizarlas. Se debe determinar la variación que sufren las cuentas afectadas y después se deben aplicar las reglas del cargo y del abono. Tenemos una operación, vendimos mercancías por 50,000 pesos en efectivo. ¿Qué tenemos? Menos activo circulante en mercancías por 50,000 y más activo circulante en caja porque nos las pagaron en efectivo por 50,000. Entonces, esta disminución de activo se va a abonar y el aumento en el activo se va a cargar. Aquí está la operación, cargos y abonos,
caja y mercancías. A caja cargamos 50,000 pesos en la columna del debe o la columna izquierda. ¿Se acuerdan de nuestro esquema de mayor? Y mercancías en la columna derecha, en el haber en este caso, por 50,000 pesos. Aquí está, aquí están nuestros esquemas de mayor. Muy bien, vamos a continuar. La partida doble, ¿se acuerdan que la teníamos? Tenemos que en cada operación que se efectúa los elementos del balance varían, más no por ello deja de subsistir la igualdad numérica, que era de lo que se trataba la partida doble, entre el activo y la suma del pasivo más el capital. La partida doble consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. Y ahí están diferentes operaciones que van apareciendo aquí en el lado izquierdo, que suman invariablemente siempre y nos dan este equilibrio en nuestra partida doble. Muy bien, la igualdad numérica entre los movimientos. Tenemos que como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad numérica del balance, es natural que la suma de los cargos y de los abonos de cada asiento sea la misma. Por lo tanto, si los movimientos de las cuentas están formadas con los cargos y abonos que han recibido y estos están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas. Muy bien, vamos a suponer que se inicia una empresa con los siguientes valores. Aquí está determinado el primer asiento de diario. Ahí está caja, bancos, mercancías, mobiliario. Todas las cuentas se fijan que traen un número, que es el número 1, que es del primer asiento de la primera operación que estamos haciendo. Se compraron mercancías por 20,000 pesos y por esta misma suma expedimos un cheque, entonces tenemos un aumento en mercancías y tenemos una disminución en bancos. Entonces vamos a ir a la cuenta de mercancías y vamos a sumar los 20,000 pesos y a nuestra cuenta de bancos. Ahora la vamos a abonar en nuestro segundo movimiento con 20,000 pesos, que fue lo que pagamos. Es una disminución de nuestro activo circulante, por tal motivo lo abonamos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Creo que aquí nos va quedando un poquito más clara la explicación, ¿verdad? Con los ejemplos. Tenemos el tercer, muy bien, gracias Cristina. El tercer movimiento, vendimos mercancías por 60,000 pesos a crédito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un aumento en nuestro activo circulante por 60,000 pesos y una disminución en nuestro activo circulante por 60,000 pesos por las mercancías que vendimos. Pues cargamos, obviamente, clientes en la columna del debe por 60,000 pesos y abonamos mercancías en la columna del haber por 60,000 pesos. Vamos a ver el movimiento, cómo se comportan nuestros esquemas de mayor con nuestras cuentas T. Ahí están 60,000 pesos a clientes con la operación número 3 y 60,000 cargados obviamente a clientes. Y abonados a la cuenta de mercancías los 60,000 pesos por la venta, con su número de operación, en este caso, nuestro asiento de diario número 3. Muy bien, seguimos con la operación número 4. Vendimos mercancías por 90,000 pesos al contado riguroso. Pues vamos a tener un ingreso en nuestra caja, un aumento de activo circulante como cargo en nuestra cuenta. En el debe lo vamos a registrar por los 90,000 pesos y un abono en la cuenta de mercancías por la disminución de nuestro activo circulante
que se va a registrar en el haber por 90,000 pesos. Y vean siempre cómo la suma de los movimientos debe ser igual. Ahora vemos cómo llegan a caja 90,000 pesos en la operación número 4 y tenemos una disminución en nuestras mercancías también en la operación número 4, que es la que estamos ahorita registrando. Pagamos con 10,000 pesos con un cheque a El Universal por varios anuncios publicitarios. Pues vamos a tener un cargo a nuestra cuenta de capital gastos de venta por 10,000 pesos y vamos a tener una disminución de nuestro activo en bancos, activo circulante por 10,000 pesos, entonces un abono y va en el haber, registrado en el haber. Tenemos la operación número 5, nos vamos a gastos de venta, ahí están los 10,000 pesos y en bancos vamos a hacer una disminución de los 10,000 pesos. La operación número 6, pagamos con cheque una letra de cambio a nuestro cargo con valor de 5,000 pesos. Tenemos un cargo en documentos por pagar por 5,000 pesos y tenemos un abono en bancos, está disminuyendo nuestra cuenta de bancos de activo circulante por 5,000 pesos y está aumentando nuestra cuenta de pasivo, en este caso circulante, por 5,000 pesos. Ahí están documentos por pagar, 5,000 pesos y 5,000 pesos de nuestra cuenta de banco. Perdón, están disminuyendo porque ya lo estamos pagando. La debíamos, la letra de cambio, en este caso. Muy bien. Número 7, pagamos en efectivo 1,900 pesos por el suministro de energía eléctrica de las oficinas. En este caso va a ser un cargo, aumenta, en este caso nuestros gastos de administración por 1,900 pesos y un abono a nuestra caja por 1,900 pesos, pues estamos pagando en efectivo, entonces está disminuyendo nuestro activo circulante de la caja. Vemos la operación número 7, el registro de ella en gastos de administración por 7,000 pesos y el registro de la operación número 7 también en nuestra caja por los mismos 1,900 pesos con el número 7, que es nuestro asiento de diario en este caso. Y obvio, pues los gastos de administración están disminuyendo porque los estamos pagando. Pero previo ya debimos de haber hecho un registro con el incremento de nuestros gastos. Expedimos un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas. Muy bien, volvemos a lo mismo, está disminuyendo nuestro capital por 8,000 pesos en gastos de administración y en este caso pues también está disminuyendo nuestro activo circulante por los mismos 8,000 pesos en nuestros bancos. Nos vamos a los gastos de administración, ahí están los 8,000 pesos con su número de operación número 8 y en bancos ahí están los 8,000 pesos de la operación pagada. Número 9, un cliente nos abonó en efectivo 20,000 pesos. Entonces tenemos un cargo al activo circulante de caja por 20,000 pesos y un abono a la cuenta de clientes de activo circulante, pues porque está disminuyendo, ¿verdad? Por los 20,000 pesos. Entonces tenemos la operación, caja y clientes. Número 10, depositamos en el banco 30,000 pesos en efectivo, es un movimiento entre nuestras mismas cuentas de activo. Ahí está el incremento en bancos y ahí está la disminución, en este caso, de la cuenta de caja. Muy bien, la comprobación de los movimientos, ahora sí, deudor y acreedor de todas las cuentas deben de ser iguales. Vamos pasando los datos a nuestra comprobación y vamos viendo cómo al final todas las sumatorias nos deben de dar el mismo saldo. Si llegásemos a tener alguna diferencia, bueno, pues esto quiere decir
estamos obviando o estamos omitiendo algún registro. ¿Alguna duda hasta esta parte? Creo que se está entendiendo muy bien con la explicación, ahora sí que de esta explicación del libro, ¿verdad? Del autor. Muy bien, veíamos la balanza de comprobación. Aquí la estamos viendo físicamente. Vemos que el encabezado lleva el nombre del negocio, el nombre del documento, en este caso es balance de comprobación. Vemos el folio de mayor de cada una de las cuentas. Aquí están. Luego vemos el nombre de las cuentas en la siguiente parte de la balanza, nuestra balanza, y vemos los movimientos deudores y acreedores en la primera y segunda columna. Y después vemos los saldos de cada una de las cuentas, ya sean deudor o acreedor, que anteriormente definimos, ¿verdad? Y obviamente, pues la balanza se elabora con el objetivo con el objeto de verificar si todos los cargos y los abonos de los asientos de diario fueron registrados en las cuentas de mayor correspondiente, respetando los principios de la partida doble. Muy bien, y ahora ya aquí pues vamos a ver algunas soluciones de los ejercicios que traemos aquí en el libro, ¿verdad? No es otra cosa pues que hacer el análisis de cada una de las operaciones y registrarlas a su vez en el diario con el número de operación que corresponde. Todos estos son los ejercicios que nos vamos a encontrar en el libro. Todos vienen en el libro. Debe de ser la misma página. Si mal no recuerdo, es la 129, 130 y 130, 131 y 132, ya que estamos hablando de 85 operaciones. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy bien. Muy bien, pues creo que con esto damos por terminada nuestra clase. Miren, aquí está, aquí quería llegar. Aquí está el total de movimientos. Se fijan cómo en ambos casos es la misma sumatoria. Listo. Tenemos el ejercicio 1, obviamente. Tenemos el ejercicio 2, el 3, el 4 y así cada uno de los ejercicios. Y en cada uno de ellos, pues bueno, la sumatoria es la misma, tanto de los cargos como los abonos. Vemos nuestras cuentas de mayor, algunas ya están saldadas, ¿verdad? Esta es la cuenta de mayor, la número 1 es caja, la 2 es bancos, la 3 es mercancías, la 4 mobiliario y así nos vamos con los números. Y aquí está nuestra balanza de comprobación. Con los números que obtuvimos del ejercicio, tenemos nuestras cuentas, sus saldos deudores y acreedores, y tenemos los saldos de estos movimientos. En este caso, por ejemplo, caja, bueno, pues tuvo los mismos cargos y abonos, por lo tanto no trae ningún saldo. Y vemos los saldos ahora sí de cada uno, dependiendo, en este caso son deudores, bancos, mercancías, inmobiliario, son acreedores, proveedores y capital, documentos por cobrar, deudor, productos financieros, acreedor, equipo de reparto y gastos financieros, en este caso es deudor, documentos por pagar, acreedor, gastos de venta, clientes y gastos de administración, deudor, porque habíamos dicho gastos de venta y gastos de administración, cuál era siempre su movimiento y su saldo. Su movimiento era deudor y su saldo era deudor también. El que podía algunas veces cambiar
era productos financieros o gastos financieros, ¿se acuerdan? Y bueno, muy bien, el total de nuestra, en este caso de nuestra balanza de comprobación, pues los montos son iguales. ¿Qué es lo que se busca? La igualdad numérica, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? No, muy bien, perfecto. Bueno, pues con esto damos por terminado nuestro tema. Creí que nos íbamos a extender un poquito más, pero pues no. Cumplimos muy bien con el tiempo. Si hay alguna duda o comentario, adelante. Y si no, en caso contrario, pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver probablemente dos temas también, dependiendo de cómo nos acomodemos ahí con ya con el calendario para los exámenes, previo a los exámenes finales, ¿verdad? Muy bien. Pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias por participar y pues nos vemos la próxima semana.